Hola queridos amigos, bendiciones, en gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo. Le damos la bienvenida a nuestro canal. Y en el día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante, el avivamiento. ¿Quién lo necesita? Así que le damos la bienvenida a este estudio bíblico. El avivamiento es un concepto que se encuentra a lo largo de las Escrituras y es de vital importancia para la vida espiritual de los creyentes. En esta lección exploraremos qué es el avivamiento y quiénes lo necesitan, y descubriremos cómo podemos ser agentes de avivamiento en nuestra propia vida y en nuestro entorno. El texto base que utilizaremos para este estudio es 2 de Crónicas capítulo 7 versículo 14, que dice: Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Cuando definimos lo que es el avivamiento, podemos ver que el avivamiento es un movimiento poderoso del Espíritu Santo que resulta en un despertar espiritual y un renovado fervor por Dios en la vida de los creyentes y en la iglesia. Podemos ver ejemplos de avivamiento. El avivamiento es un tema recurrente en la Biblia y podemos ver ejemplos de avivamiento en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Con el avivamiento de tiempos de Josías en 2 de Reyes 22 y 23 y el avivamiento en el día de Pentecostés en Hechos 2, siendo este último el más conocido de todos los avivamientos. Ahora, surge una pregunta, y es: ¿quién necesita el avivamiento? Bueno, el avivamiento lo necesitan los creyentes apáticos. Muchas veces los creyentes pueden caer en una rutina espiritual o perder su primer amor por Dios. El avivamiento es necesario para despertar a aquellos que están apáticos o indiferentes en su relación con Dios. También necesitan el avivamiento los perdidos y alejados. El avivamiento también es necesario para aquellos que están lejos de Dios y necesitan un encuentro transformador con Él. Muchas personas se encuentran perdidas y necesitan ser alcanzadas por el amor y la gracia de Dios. En conclusión, creo que todos, absolutamente todos, necesitamos el avivamiento. Aún aquellos que vamos a la iglesia cada domingo, necesitamos siempre ser avivados. Necesitamos siempre tener un constante avivamiento del Espíritu Santo en nuestra vida, en todo, absolutamente todo lo que hagamos. Entonces, ya que sé quiénes necesitan el avivamiento, me surge otra pregunta: ¿cómo experimentar el avivamiento en nuestra vida? Lo primero es con una búsqueda de Dios. El avivamiento comienza con una búsqueda apasionada de Dios. Y debemos buscar a Dios en oración, en el estudio de la palabra y en adoración. Es a través de nuestra intimidad con Él que somos avivados. Si notamos en Hechos, el día de Pentecostés estaban juntos, unánimes, pero oraban al Señor, buscaban su rostro, estaban clamando por aquella promesa que el Señor les había dicho: no se muevan de Jerusalén hasta que reciban la promesa. Y esa promesa era el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo experimentar el avivamiento en nuestra vida? Es buscando a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo lo que somos, rindiendo nuestro entero ser a Él. Lo segundo es con arrepentimiento y humildad. El avivamiento está ligado al arrepentimiento y a la humildad del corazón. Debemos examinar nuestras vidas, confesar nuestros pecados y humillarnos delante de Dios para experimentar un verdadero avivamiento. Nosotros debemos tener en cuenta esto. Debemos arrepentirnos de nuestros malos caminos.
Debemos ser humildes y reconocer la grandeza de Dios y nuestra necesidad de Dios en nuestra vida. Y esa bondad, esa humildad, ese arrepentimiento es lo que hace que los caminos se abran para que el avivamiento sea provocado en nosotros. Y tercero, es ser llenos del Espíritu Santo. Y este es un punto fundamental. El Espíritu Santo es el agente principal del avivamiento. Debemos buscar ser llenos del Espíritu Santo, permitiendo que Él nos guíe, nos capacite y nos renueve. El Espíritu Santo es quien capacita. Vemos que cuando Jesús le dijo no se muevan de Jerusalén, y ellos aguardaron, oraron y estuvieron juntos, y el Espíritu Santo vino sobre ellos, ellos fueron capacitados para predicar la palabra, hablaron otras lenguas. Dios capacitó en ese momento para empezar la gran comisión que Él le había encomendado. El Espíritu Santo es el epicentro del avivamiento en la vida de un creyente, en la vida de la iglesia. Por eso es importante darle el valor del lugar al Espíritu Santo, buscar su rostro, darle la libertad, pidiéndole a Dios que sea Él que los avive en todo momento. Y ya que sabemos también cómo experimentar el avivamiento, ahora me pregunto, convertirse en agente de avivamiento, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo ser yo, ya que fui avivado, un ente de avivamiento que pueda avivar a otros día tras día? Lo primero es compartiendo el Evangelio. Como creyentes avivados debemos llevar la buena noticia del Evangelio a aquellos que están perdidos. Debemos ser testigos de la gracia de Dios y su poder transformador. Nosotros no somos avivados para andar luciendo como una prenda el avivamiento que portamos. Cuando somos avivados, estamos llamados a salir y a anunciar las buenas nuevas de salvación. En la gran comisión en Mateo 28 se nos enseña ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos está mandando a nosotros a compartir. Somos avivados, recibimos el poder, pero no recibo el poder para alardear, no recibo el poder para figurear de que yo soy un siervo de Dios, de que fui avivado por el Espíritu Santo. Recibo el poder para hablar a otros. Por ende, el avivamiento trae consigo un compromiso, y es de dar a conocer las buenas nuevas de salvación. Y cuando compartimos esas buenas nuevas de salvación, nos convertimos en entes de avivamiento para otros. Otras personas son avivadas porque hemos dado por gracia lo que por gracia hemos recibido. Entonces, el primer punto para nosotros convertirnos en entes de avivamiento es predicar el Evangelio. Segundo punto, vivir vidas santas. Nuestro testimonio personal es una poderosa herramienta para influir en otros. Debemos vivir vidas santas y obedientes a la palabra de Dios, mostrando el fruto del Espíritu en nuestras acciones y en actitudes. Muchas veces decimos los frutos del Espíritu, pero la Biblia dice el fruto del Espíritu, porque el fruto es uno, aunque dice amor, paz, benignidad, templanza, mansedumbre. Son características de aquel fruto único que es parecernos a Jesús. Cuando el Espíritu Santo entra en nuestra vida, cuando el Espíritu Santo nos aviva por entero, el fruto que portamos es parecernos a Jesús y decir como dijo Pablo, mas no vivo yo, mas es Cristo que vive en mí. Empiezo a imitar a Jesús, paso de ser un creyente a ser un discípulo avivado que empieza a imitar al Maestro
y a dar testimonio de Él con mi diario andar, con mi caminar, con mi manera de hablar, de pensar, con mi manera de cómo yo me conduzco en cuanto a mis relaciones con los demás. Esto es, ¿por qué? Porque muchas veces predicamos bonito, muchas veces somos personas que tienen un buen léxico para comunicar quizá la palabra, pero hay algo en nosotros que hace ruido y aunque tenemos un buen léxico no deja que se escuche lo que estamos comunicando. ¿Por qué? Porque el testimonio no deja que se escuche lo que quiero decir del Señor. Para predicar esta palabra debe haber en nosotros una coinonía en cuanto a nuestro testimonio y nuestras palabras, en cuanto a nuestro accionar, la manera que nos manejamos en medio de los procesos. Tener un dominio propio nosotros. Y es importante porque esto abre puertas. Una vez dijo una persona una frase muy célebre que conocemos hoy mucho y quizá tú también la hayas escuchado, y es que dice que prediquemos en todo tiempo y cuando sea necesario lo hagamos con palabras, haciendo alusión de que la primera forma en la que debemos predicar es con nuestro testimonio, con nuestra manera de andar. Así que cuidemos nuestro testimonio. La tercera forma, como nosotros podemos convertirnos en agentes de avivamiento, es por medio de la oración intercesora. Es intercediendo por aquellos cristianos apáticos, por aquellos que están ahí perdidos, que andan sin rumbo y sin dirección, por aquellos que tienen años yendo a la iglesia, pero no se motivan a arreglar su vida con Dios, no se motivan a hacer los cambios oportunos para bogar mar adentro. Y nosotros por medio de la intercesión, nosotros por medio de esa oración lo podemos hacer. El avivamiento también se logra a través de la oración intercesora. Debemos orar fervientemente por aquellos que necesitan ser avivados, por nuestra iglesia, por nuestra comunidad y el mundo entero. La oración tiene el poder de abrir las puertas para que el avivamiento se manifieste. Por ende, debemos ser entes de avivamiento orando por otros. Es hacer el esfuerzo, castigar esta carne que no se quiere levantar temprano y decirle sí, me voy a levantar a las 5 o a las 6 y voy a empezar a interceder por mi hermano, voy a elegir una persona. Hoy te invito a que lo hagas. Que pongan esto en práctica, ser un ente de avivamiento, que elijas una persona de tu iglesia que tiene años en una misma posición y que no avanza espiritualmente. Que la lleves en oración, que empieces a hacer guerra espiritual por esa persona. Ahí te conviertes en un ente de avivamiento. Lo puedes hacer de esa manera. Un ente de avivamiento para aquel familiar tuyo que no quiera aceptar a Jesús. En oración puedes romper con eso. Orando, intercediendo por él cada mañana, cada noche, en cada instante, en todo momento. Presentándoselo al Señor. ¿O no hemos leído esa reflexión, esa parábola que nos da el Señor a nosotros con aquella viuda que buscaba justicia en un juez que no tenía temor de Dios ni de los hombres? Pero su insistencia la llevó a obtener lo que ella andaba buscando. Y dice que si eso es alguien, un juez que no tiene temor de Dios, ¿qué será más nuestro Dios que nos ama, nuestro Padre? Entonces vamos a clamar por eso. El Señor puede romper maldiciones generacionales. El Señor puede romper ataduras. Oremos fervientemente y seamos entes de avivamiento para nuestra familia, para nuestros cónyuges, para nuestro entorno, para nuestros hijos, para todos aquellos que nos rodean. Bendito sea el Señor. Otra forma de convertirnos en agentes de avivamiento es ser portadores de esperanza. En un mundo lleno de desesperanza, los creyentes avivados deben ser portadores de esperanza. Debemos compartir el amor de Dios, brindar consuelo y aliento a aquellos que lo necesitan y mostrar la luz de Cristo en medio de la oscuridad.
Somos entes de avivamiento siendo portadores de esperanza. Cuando aquel que tiene hambre necesita de comer y tú suples esa necesidad. Cuando aquel está pasando por un proceso difícil y está solo y tú vas y le das el acompañamiento oportuno. Cuando tiene un familiar enfermo o esa persona está enferma en una clínica y no tiene quien la cuide y tú vas y lo cuida y te queda con él. Eres un portador de esperanza. Nosotros, los que somos avivados, los que hemos sido avivados por el Espíritu Santo, estamos llamados a ser instrumentos en las manos del Señor. Es en las manos del Señor. Es que cuando Dios diga ve, nosotros podamos ir. Podamos decir, como dijo aquella persona de fe, heme aquí, envíame a mí. Pero ¿estamos nosotros dispuestos a ser herramientas en las manos de Dios para ser entes de avivamiento que aviven a otros? Quizás esa persona la respuesta que necesita para ser avivado es una muestra de amor. En cuanto que nosotros demos la milla extra en medio de su necesidad, en medio de su proceso. Que nosotros aportemos a la causa. Y no que seamos críticos diciendo, mira, esto está mal, esto está aquí, mandando a la gente al infierno. No. La función principal de todo líder es un acompañamiento desde la niñez espiritual hacia la madurez espiritual de aquel discípulo que ha elegido para ser discípulos. Entonces es importante esto, que nosotros tengamos esto en nuestra mente, que nosotros estamos llamados como líderes, como avivados, como personas que ya hemos sido avivados por el Espíritu Santo, a ser portadores de esperanza para que otros sean avivados. Es la manera en que nosotros lo podemos hacer. Y esto es algo que debemos tener pendiente. Ahora, queridos amigos, en modo de conclusión, el avivamiento es un mover poderoso del Espíritu Santo que transforma vidas y comunidades. Todos necesitamos el avivamiento, desde los creyentes que han perdido su pasión hasta aquellos que están lejos de Dios. Podemos experimentar el avivamiento a través de la búsqueda apasionada de Dios, el arrepentimiento, la humildad y la plenitud del Espíritu Santo. Además, como agentes de avivamiento debemos compartir el Evangelio, vivir vidas santas, orar intercesoriamente y ser portadores de esperanza. Que cada uno de nosotros seamos instrumentos en las manos de Dios para desencadenar un avivamiento a nuestra propia vida y a aquellos que nos rodean. Queridos amigos, y hoy quiero retarte algo. A que este estudio bíblico no te pase por aquí y te salga por aquí, sino que se pueda cumplir el propósito que es la aplicación del mismo en nuestra vida. Así que si ya eres un cristiano avivado, te invito a que tomes ahora a una persona de tu iglesia para ser ente de avivamiento para ella. Te reto a que apliques esto en tu vida, que empieces a orar por esa persona, que empieces a ser portador de esperanza para esas personas, que empieces a hablar la palabra a esas personas, no acusando, sino mostrando el amor del Señor a esa persona, siendo un instrumento en las manos de Dios. Y si estás viendo este video y no has sido avivado, busca a Dios en oración. Pídele a Dios que su Espíritu Santo te avive, que sea Él quien te llene en todo momento y te permita disfrutar del beneficio de ser un cristiano avivado para avivar a otros. Lee la palabra. Si no la entiendes mucho, busca ayuda de tus líderes de iglesia. Pídele que cosas que no entiendas, cómprate una versión un poco más clara, como la NBI, la TLA.
que te van a permitir a entender un poquito mejor. Y después vas profundizando. Recuerda que primero empezamos bebiendo leche, después podemos comer vianda, víveres. Pero no le puedes dar viandas a un niño. Y cuando vienes a estos caminos eres como un niño espiritual. Así que te invito a embarcarte en esto del avivamiento. Todos los necesitamos. Y si ya eres avivado, aviva a otros. Espero, querido amigo, que este estudio de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si es así, hámelo saber en los comentarios. Comparte esto con aquella persona que entiendes debe ser avivada, o con aquella persona que es avivada pero no está avivando a otros. Y así podamos expandir esto y nosotros poder, bendito sea el Señor, ser discípulos y no simplemente creyentes en Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde y gracias por estar aquí hasta el final.